Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Problema Desproblemado. En este video les explicaré una parte sobre los números irracionales. Primero debemos saber que el conjunto de los números irracionales se simbolizan con la letra I mayúscula o también como R menos Q. Y está formado por todos los números decimales infinitos no periódicos. Debemos tener muy en cuenta esta parte. Es decir, son aquellos números que no se pueden escribir como una razón o como una fracción, ¿cierto? Que es lo que hacemos nosotros con los números racionales. Vamos a continuación a mirar algunos ejemplos de los números irracionales. Para este caso tenemos la raíz cuadrada de 3, que si nosotros lo calculamos, sabemos que es igual a 1,73205. Colocamos puntos suspensivos porque es infinito. Evaluando el concepto de un número irracional nos dice que es un número infinito no periódico. Si se dan cuenta, después de la coma, los decimales no son periódicos. Es decir, que es un número irracional. Nuestro segundo ejemplo es raíz de 5. Raíz de 5 lo calculamos y nos da 2,23606 puntos suspensivos. Es decir, que también es un número irracional porque no tiene ningún número que se repita o no tiene periodo. Tenemos ahora la raíz cúbica de 2. La raíz cúbica de 2 es igual a 1,25992 puntos suspensivos porque es infinito. Si nos damos cuenta, también es un número irracional. ¿Por qué? Porque no tiene ningún periodo. Y por último, tenemos el número pi. El número pi es igual o es aproximadamente igual a 3,14159 y puntos suspensivos porque es un número infinito y además no tiene periodo. Entonces el número pi también es un número irracional. Hay muchos números irracionales, pero para esta clase solamente evaluaremos estos 4. Lo que tenemos que tener en cuenta es que para que sea un número irracional debe ser un número infinito no periódico. Vamos a hacer la siguiente actividad de repaso. Vamos a seleccionar cuáles de los siguientes números son Q, que pertenece al conjunto de los números racionales, o I, que pertenece al conjunto de los números irracionales. Tenemos el siguiente número: 3,1421, 1422, 1423, infinito. Sabemos que es infinito, ¿cierto? O sea que podría ser número racional o número irracional. Vamos a la definición de nuestro número irracional. Para que sea número irracional, debe ser un número infinito no periódico. Si nos damos cuenta, los primeros 4 números, tenemos 1421, luego tenemos 1422 y luego tenemos 1423, ¿cierto? En primera instancia podríamos decir que es un periodo, ¿cierto? Que se está repitiendo, pero ojo, no. Es una sucesión en la que va aumentando. En este caso, va aumentando de 1 en 1. Es decir, ¿cuáles serían los siguientes números? Serían el 1424. Pero no es un periodo. Por decir, no es 1421, 1421, 1421. Este numerito es un número irracional. ¿Por qué? Porque no tiene periodo. Ahora tenemos el número 2,645751,311. Nos damos cuenta que tampoco tiene ningún periodo y además de esto que es infinito porque tiene los puntos suspensivos. Es decir que es un número irracional. El siguiente número que es 0,100. En este caso el periodo es el número 100. Este es el numerito que se está repitiendo y que se va a seguir repitiendo, ¿vale? Entonces, como es infinito y tiene periodo, ya no va a ser un número irracional, sino un número racional. El siguiente número es 3pi menos 7. Ojo, pero anteriormente nosotros habíamos dicho que el número pi es un número irracional. Por lo tanto, ya sabemos que este numerito también va a ser un número irracional. De esta manera hemos clasificado estos 4 ejemplos en números irracionales, que son los números infinitos no periódicos, y los números racionales, que son los números infinitos
periódicos. En estos periódicos se pueden clasificar que si son mixtos o son puros. O además de esto, también pueden ser finitos. Las raíces y los irracionales. Vamos a calcular cuáles de las siguientes raíces son números racionales o irracionales. Tenemos nuestro primer ejemplo, que es raíz cúbica de 216. Vamos a hacer este cálculo sin utilizar la calculadora, ¿sí? Lo que debemos hacer primero es descomponer nuestro número en factores primos. Vamos a escribir el 216 y empezaremos sacándole mitad. Mitad de 216 sería 108. La mitad de 108, 54. La mitad de 54, 27. 27, como no tiene mitad, sacamos tercera. Tercera de 27 sería 9. Tercera de 9 sería 3. Y tercera de 3 sería 1. Agrupando nuestras bases, nuestros números primos, tendríamos que 216 lo podríamos escribir como 2 al cubo. ¿Por qué 2 al cubo? Porque si se dan cuenta, la base 2 se repite 3 veces. Por 3, que también se repite 3 veces. ¿Listo? Entonces vamos a reescribir en factores primos el 216. Tenemos raíz cúbica de 2 a la 3 por 3 a la 3. Ahora, aplicando las propiedades de las raíces, podemos nosotros separar estas raíces. Es decir, podemos colocar raíz cúbica de 2 a la 3 por raíz cúbica de 3 a la 3. Ahora, aplicando la potencia de una raíz, reescribimos nuestra raíz como una potencia. Es decir, colocamos la base y el exponente que tiene nuestra base lo dividimos entre la raíz. Nos quedaría 3 entre 3. Por lo mismo hacemos en nuestra siguiente raíz. Colocamos la base, que es 3, y el exponente, que es 3, se divide entre la raíz, que es 3. Es decir, nos quedaría de esta manera. 2, 3 sobre 3 sería 1 por, y 3 sobre 3 sería 1. Ya sabemos que todo número elevado a la 1 nos da el mismo número, es decir, que nos quedaría 2, y 3 a la 1 quedaría 3. Multiplicamos 2 por 3, sería 6. Es decir, que esta primera raíz no pertenece a los números irracionales, sino que pertenece al conjunto de los números racionales. Nuestro siguiente ejemplo es raíz cuarta de 48. Hacemos lo mismo, vamos a descomponer el 48 en números primos. Colocamos el 48 dividido entre 2. La mitad de 48 es 24. La mitad de 24 es 12, mitad de 12 es 6, mitad de 6 es 3 y 3 no tiene mitad, es decir que sacamos tercera. Tercera de 3 sería 1. El 48 es lo mismo que tener 2 elevado a la 4. ¿Por qué 2 elevado a la 4? Porque tenemos 4 veces el 2 por el 3, que es elevado a la 1, porque solamente está una sola vez. Ahora reescribimos nuestra raíz como 2 a la 4 por 3 a la 1. ¿Listo? Hacemos lo mismo que en nuestro ejercicio anterior. Vamos a separar las raíces. Nos quedaría raíz cuarta de 2 a la 4 por raíz cuarta de 3 a la 1. Aplicamos la propiedad de raíz de una potencia. Es decir, dejamos nuestra base y la raíz, y el exponente se lo divide entre la raíz. Nos quedaría 4 sobre 4. Por, dejamos nuestra base, que es 3, y el exponente, que es 1, se lo divide entre la raíz, que es 4. Esto nos da igual a 2 elevado a la 1, porque 4 sobre 4 es 1, por 3 elevado a la 1 cuarto. 2 elevado a la 1 nos da el mismo resultado, y este 3 elevado a la 1 cuarto lo podemos expresar como nuestra raíz inicial. Y nos quedaría que el resultado es 2 raíz cuarta de 3. Como raíz cuarta de 3 no es exacta, entonces sería un número irracional. Por lo tanto, raíz cuarta de 48 no pertenece al conjunto de los números racionales, sino al conjunto de los números irracionales.
Nuestro tercer ejemplo es menos raíz de 10 más 5. Para este caso es muy sencillo saber que raíz de 10 no tiene un valor exacto. ¿Por qué? Porque raíz de 9 sería 3 por 3, 9, ¿cierto? Y no hay ningún número multiplicado por sí mismo que nos dé raíz de 10. Es decir, que lo podemos clasificar de una vez como un número irracional. ¿Vale? Ahora, tenemos el ejemplo menos raíz de 4 más 5. Ojo, no todas las veces que miremos una raíz va a significar que sea un número irracional. ¿Por qué? Porque debemos mirar si esa raíz es exacta. Si la raíz da exacta, pertenece al conjunto de los números racionales. Pero si no da exacta, pertenece al conjunto de los números irracionales. Ahora, todos sabemos cuánto es raíz de 4. Muy bien, 2 más 5. ¿Cuánto nos da menos 2 más 5? Muy bien, nos da 3 positivo. ¿Sí? Es decir, que 3 no pertenece al conjunto de los irracionales porque, recordando el concepto, los números irracionales son aquellos números que son infinitos y que no tienen periodo. En este caso, el 3 es un número finito. Por eso, pertenece al conjunto de los números racionales. Por último, vamos a aprender a hacer una gráfica de un número irracional. En este caso, vamos a localizar en la recta numérica el número 1 más raíz de 2. Sabemos que raíz de 2 no tiene raíz exacta, por lo tanto, es un número irracional, partiendo desde el concepto. Ahora, tenemos nuestra recta numérica, en este caso la dibujé hasta el número 4, ¿sí? En este caso, nuestro número irracional está compuesto de dos partes, de un número entero y un número irracional. Este número entero, todos sabemos que el 1 iría hasta este punto, ¿cierto? Ahora, vamos a mirar dónde quedaría nuestro número cuando se le suma el raíz de 2, que es el número irracional. Es decir, que donde está el número 2 vamos a trazar una diagonal, ¿sí? Recordemos que de 1 a 2, ¿qué distancia hay? Muy bien, una unidad. Y trazamos otra línea que tenga una unidad también. ¿Para qué? Para formar un triángulo rectángulo, ¿sí? Para formar un triángulo rectángulo en el que vamos a hallar cuál es el valor de la hipotenusa. ¿Cómo se halla cuál es el valor de la hipotenusa? De esta diagonal. Sencillo, recuerden aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, es decir, al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. ¿Cuál es la hipotenusa? El lado más largo. ¿Cuál es el lado más largo de este triángulo? Muy bien, la x. Entonces nos quedaría x al cuadrado igual. En este caso los catetos son iguales. Entonces podemos colocar 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. 1 al cuadrado sería 1 y 1 al cuadrado sería 1. Y 1 más 1 sería 2. Ojo, como tenemos el x al cuadrado, debemos dejar la x solita. Para ello, para quitar nuestra potencia, lo que vamos a hacer es aplicar una propiedad, ¿sí? Y colocamos raíz cuadrada en ambos lados. ¿Para qué colocamos raíz cuadrada en ambos lados? Para eliminar la raíz cuadrada con nuestra potencia. Eliminando nuestra potencia, nos quedaría x igual a raíz cuadrada sobre 2. Y este es el valor de esta diagonal, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando el 1 más la raíz de 2, que es nuestro número irracional. Una vez hayamos encontrado cuál es la diagonal, ¿sí? ¿Cuál es la diagonal o cuál es la hipotenusa que le vamos a sumar a nuestro número entero, que es en este caso el 1, tomamos el compás y lo ubicamos en este punto. Lo ubicamos en este punto, la punta del compás, y el lápiz lo ubicamos en este otro extremo. Y dibujamos la curva para mirar dónde corta nuestra recta numérica. En este caso, trazando nuestra curva con el compás, nos damos cuenta que corta en este punto. Es decir, que en este punto va a ir ubicado nuestro número irracional, 1 más raíz de 2.
Espero haberlos ayudado con este video. Si fue así, dale like, comenta y suscríbete para recibir más contenido. Nos vemos en un próximo video.